Quiero invitarle que abra por favor su Biblia en el libro sapiencial de Job. Eso será muy... Al capítulo 22, mis hermanos. Job, capítulo 22. Bien, mis hermanos. Job, capítulo 22. Vamos a resolver un cuestionario. ¿Cuántos han resuelto cuestionarios? En el capítulo 22 de Job se nos presenta una serie de preguntas y yo traje un cuestionario para que usted le pueda hacer una evaluación, un checklist, dirían los empresarios. Y la pregunta o las preguntas son estas: ¿usted es bendecido en la medida que usted bendice a Dios? ¿Está clara la pregunta? ¿Usted es bendecido en la misma proporción que usted bendice a Dios? En otras palabras, la bendición que usted tiene de Dios es conforme a lo que usted bendice a Dios. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es no. Siguiente pregunta. Si estuviésemos en el contexto de Job y de acuerdo a la justicia retributiva, por sus actos y por sus hechos, ¿qué usted merece? Le repito la pregunta. En el contexto del libro de Job, una de las grandes enseñanzas se llama la justicia retributiva. ¿Qué es la justicia retributiva? Que lo que usted hace, tiene que pagar. El que derrame sangre inocente, usted será también llevado a justicia por ello. ¿Cuántas cosas hemos hecho delante de Dios? ¿Ustedes recuerdan a lo que dice el Salmo 103? ¿Sabe qué dice el Salmo 103? Dios no paga conforme a nuestras maldades. Dios no ha pagado conforme a nuestras iniquidades. El tema del capítulo 22, quien va a hablar después de escuchar a Job, es Elifaz. Elifaz es un teólogo ortodoxo que le interesa mucho la santidad de Dios, le interesa mucho la pureza de Dios. Y Elifaz se interesa mucho porque el hombre se pueda reconciliar con Dios. Así que el mensaje en esta mañana nos va a hablar evidentemente de la inmensidad de Dios, de la grandeza de Dios. Pero en medio de esa grandeza, el mensaje de Elifaz, que tiene que ver mucho con nosotros, va a buscar que nosotros nos reconciliemos siempre con Él. Es decir, que vivamos lejos de todo pecado, que vivamos lejos de toda ofensa contra Dios, que vivamos lejos de todo agravio contra Dios. Elifaz propende por la santidad de nosotros en esta mañana, por cuanto toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y en esta mañana será útil para que tú, tu familia, al igual que Amram, Jocabed, Moisés, Aarón y Miriam, todos vengamos a santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, inclinemos nuestro rostro para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Padre que estás en el cielo, Dios mío, Señor, estamos aquí, Señor, Dios, para escuchar tus palabras vivas. Como dice el escritor de Hebreos, tu espada hoy cortará nuestra vida de pecado, Señor. Porque solo tu palabra es la que santifica. Solo tu palabra es la que trae pureza a la iglesia.
Solo tu palabra alumbra el entendimiento y solo tu palabra alumbra nuestro corazón. Trata con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. Trata, Señor, con nuestra arrogancia. Trata conmigo en esta mañana, Señor, por cuanto soy débil, pecador. Oh, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dios, mi corazón es terrible. Mi corazón es malo, perverso. Mas tu palabra alumbra. Tu palabra santifica, Señor. Las palabras, mi Señor, que tú nos has dado son espíritu y son vida. Por eso te ruego, Señor, que hables a nosotros, tu iglesia, a tus hijos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos para tu gloria, Padre, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Así que, mis hermanos, con toda disposición, con todo entendimiento, vamos a mirar el capítulo 22 del libro de Job. Versículo 1. Respondió Elifaz temanita, o el de Temán, y dijo: escuche esta pregunta: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Mi primer punto en esta mañana es: ¿eres de provecho para Dios? El título del sermón es: la insignificancia del hombre frente a la inmensidad de Dios. La insignificancia del hombre frente a la inmensidad de Dios. Como una criatura, un simple mortal, un simple tiesto de barro, según Elifaz, nos indica que es de provecho a Dios. ¿Quién era Elifaz? Elifaz viene de un lugar de la descendencia de Edom. En Jeremías capítulo 49 se nos dice que ese lugar, Edom, era cuna de la sabiduría, que habían hombres ilustrados, hombres llenos de sabiduría y con conocimiento de Dios. Ahora, después de que se escucha a Job en el capítulo 21, Elifaz procede a responder. Y entonces la primera pregunta que formula es: ¿traerá el hombre provecho a Dios? ¿Habrá algo del hombre que le sea de provecho a Dios? ¿Qué hay en el hombre que a Dios le sea útil? Por muy sabio que parezca, por muy sabio que sea, ¿qué Dios, qué en nosotros puede haber que a Dios le sea útil, que Dios le sea de provecho? ¿Qué puede haber en nosotros que sea del agrado de Él? Acá lo que hace Elifaz es presentar cuán insignificante es el hombre. Lo que hace Elifaz es presentar cuán simple es el hombre, cuán finito es el hombre. Y pensar que a veces nosotros nos llenamos de arrogancia, nos llenamos de soberbia, nos inflamos. Y la Biblia entonces nos presenta que el hombre, delante de lo grande que es Dios, no es más que una simple y llana criatura. Versículo 3: ¿tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Y esa palabra provecho es una palabra interesante, yitrón, algo así como: ¿y qué gana Dios con un hombre justo? ¿Qué gana Dios con un hombre del cual se habla de que su conducta es intachable? ¿Sacará alguna ventaja el Todopoderoso con que seas un hombre justo?
¿Tendrá algún beneficio que viva rectamente delante de Él? ¿Vivir justamente será suficiente para lo que Dios quiere? Y quisiera que meditáramos en ello, porque muchas veces pensamos de acuerdo a lo que Elifaz nos quiere plantear. Lo que Elifaz hoy nos está diciendo a nosotros, que no aplica para Job, mas sí aplica para nosotros, es que dejemos de pensar, hermanos, que con leer la Biblia le estamos haciendo un favor a Dios. Muchas veces creemos que con asistir a la iglesia, entonces Dios se alegra con nosotros. A veces creemos que al orar mitigamos la tristeza que Dios siente. Porque así es que nosotros nos vemos continuamente. Quizás participar de las cosas de Dios hace que Dios esté contento. Y voy a ir a la iglesia para que Dios esté alegre un rato. Eso es lo que piensa Elifaz. Es lo que le está diciendo a Job. ¿Será que Dios saca alguna ventaja con que vengamos ante Él y oremos? ¿O realmente el provecho para quién es? Pues hermanos, el carácter de Dios ni será aumentado ni será disminuido. Su gloria jamás será aumentada, su gloria jamás será disminuida. Él es glorioso antes de todas las cosas. Así que debemos hoy sacar de nuestra mente, sacar de nuestros corazones y de nuestros pensamientos que con orar le hacemos un favor a Dios. O dejar de pensar que si no asistimos a la iglesia, si no estudiamos la Biblia, entonces como que Dios se disgusta con nosotros. No es así. Dios no tiene debilidades como las tienen los hombres. Versículo 4. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. ¿Acaso Dios te reprende porque le temes? ¿Y por esto te ha traído a este juicio? ¿Porque eres temeroso te reprende? ¿Acaso Dios reprendería al que le teme? ¿Dios reprendería a aquel que vive para Él? ¿Acaso Dios obraría en un justo para aplicar su ira? ¿Aplicar todo lo que Él tiene? Eso es lo que Elifaz está diciendo. ¿Cómo tener el entendimiento acerca de las palabras de Elifaz? Job es un justo. Job es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Recuerden que él hacía holocaustos por si quizás sus hijos habían fallado delante de Dios. Sin embargo, Elifaz está hablando ahí delante de Zofar, delante de Bildad, y Job está escuchando. Es probablemente que ya esté ahí en Liu. Y las preguntas que formula Elifaz tienen que ver con nosotros mismos. Si tú eres un cristiano honesto, eres un creyente que vive para Dios, ¿será que Dios te traerá a juicio? ¿Dios te permitirá sufrimiento? ¿Dios te permitirá atravesar valles de lágrimas? ¿Dios te permitirá momentos difíciles en tu vida? ¿Cuál es la respuesta que ustedes darían? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Repito, tú eres un hombre de Dios, eres íntegro, eres una persona transparente, eres una persona de ejemplo, de testimonio en la iglesia, de testimonio con sus vecinos, eres un hombre correcto en todo el sentido de la palabra, pero ¿eso anula o depone que Dios no traiga momentos difíciles a su vida? ¿Cuál es la respuesta?
¿El hecho de vivir delante de Dios me exime de que Dios me pase por sufrimiento, por enfermedad, por adversidad? ¿Cuál es la respuesta? No. No, mis hermanos. Si tú eres un hombre de ejemplo, eres una mujer de ejemplo, eres un hombre, un creyente de verdad, fiel en todo lo que tiene que ver con Dios, eso a usted no lo exime de que no pase momentos difíciles. La pregunta es, ¿por qué o para qué? ¿El para qué? ¿El para qué, mis hermanos? Esa es la pregunta de Elifaz. Ahora, examinémonos hoy a la luz de las Escrituras. ¿Tú eres un hombre fiel a Dios en todo? ¿Eres un hombre que vive para el reino de Dios? ¿Eres una mujer que vive para el reino de Dios? ¿Eres una mujer de oración? ¿Eres una mujer que está interesada en crecer en la iglesia? ¿Eres un hombre que está interesado en crecer en la congregación, en servir, en compartir, en traer a otros, en ir a que el reino avance? ¿Ese es tu interés? ¿O los intereses de esta tierra siguen evidentes en tu vida? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no, hermanos. Nuestro interés no es el reino de los cielos. Esa es una verdad de las Escrituras. La pregunta es, ¿y Dios nos ha dejado de ver con gracia? ¿Dios nos ha dejado de ver su misericordia? ¿Nos ha dejado a nuestra buena suerte? ¿O todos los días nos da su misericordia? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Hermanos, todos los días de nuestra vida, a pesar de lo que somos, Dios nos sigue extendiendo su misericordia. Dios nos sigue mostrando su amor, a pesar de lo infieles que somos, a pesar de lo egoístas que somos, a pesar de la vida que llevamos. Pero la idea es hoy venir en ¿qué? En arrepentimiento, a conversión, a reconciliación. Nos ha llamado el Señor. Ese es el planteamiento en la mañana de hoy de Elifaz. Ahora, ¿qué saca Dios con tener una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga? Esa será una de las aplicaciones. Versículo 5. Dice el versículo 5: por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Queridos hermanos, recuerden que Elifaz, ¿a quién le está hablando? Lo tiene ahí, ¿a cuántos metros? Yo no sé a cuántos metros estaba Elifaz, de Job de Elifaz y viceversa. Pero le está diciendo, ¿sabes qué, Job? Tus maldades son grandes, tus pecados no tienen límite, Job. Y la pregunta, ¿y eso es verdad? No, Elifaz, la verdad, está queriendo explicar por qué Job está sufriendo. Elifaz está queriendo saber por qué Job perdió sus yuntas de bueyes, sus camellos, su hacienda, sus hijos, y ahora por qué está enfermo. Le está diciendo, mire, todo eso le ocurrió, Job, porque tus maldades son muchas y porque tu iniquidad, tu malicia es grande. Y la respuesta de Job, ¿cuál es? No, para Job no aplica eso. Elifaz describe por qué Job está sufriendo, pero Elifaz, ninguno de esos tres teólogos le va a poder atinar. Como dice mi profesor, ninguno de esos teólogos le va a poder atinar al sufrimiento de Job, porque en los justos del sufrimiento hemos dicho, ¿qué es? Un misterio. En los hombres rectos. Y piensen ustedes, usted es un hombre íntegro, es un hombre transparente, es un hombre honesto, es un hombre fiel a Dios, es un buen padre cristiano, un buen esposo cristiano, un buen hijo, o sea, otro Job en la iglesia. Y de repente le comienzan a suceder cosas. La pregunta es, ¿me cayó la roya? Dijo Rubén algún día, me cayó la roya, me cayó
¿Y qué va a decir él? No. Y dice el versículo 6, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, despojaste sus ropas a los desnudos, no diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Mejor dicho, Job, ¿sabes por qué está sufriendo Job? Permítame en esa personificación del personaje de Elifaz. ¿Sabes por qué está sufriendo Job? Por eso, por mala leche, por mala gente. Usted no le daba ropa a los pobres, usted más bien los despojaba. Tú nunca le diste de beber al que estaba cansado, al que tenía hambre, usted no le extendió un plato de comida, y por eso le pasa lo que le pasa, o por eso usted está sufriendo. La pregunta es, ¿y qué dice el libro de Job? Job hacía todo lo contrario. Job sí le daba de comer a los que tenían hambre. O sea, Job es un personaje, es un prototipo, es un ejemplo del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos está diciendo Elifaz detrás del versículo 6, 7 y 8 a nosotros? ¿Que actuamos como Job? No. ¿Nos ha venido mal sobre nosotros? No, a pesar de que nosotros lo hemos hecho como la Biblia nos lo indica acá. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, que la reprensión de Elifaz concuerda con lo que dice Juan. Si tú ves a tu hermano que tiene necesidad, lo ve con hambre, lo ve sin ropa, lo ve en desnudez, lo ve con hambre, lo inmediato que tú tienes que hacer es ayudarlo. La pregunta, ¿hemos hecho eso? ¿Hemos hecho eso? ¿Hemos actuado de esta manera misericordiamente? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es: nosotros hacemos muy poco de esto. Y la pregunta es: ¿y Dios nos ha aplacado con sus juicios? ¿Dios nos ha aplacado con su poder? ¿Dios nos ha pasado con momentos difíciles? Hermano, la respuesta es que Dios nos ha mostrado su misericordia. En Mateo 25 dice que en aquel día el Señor reunirá todas las naciones delante de Él. Y así como el pastor aparta las ovejas de los cabros, así apartará las ovejas a la derecha, las cabras a la izquierda, y allí les dirá: venid, benditos de mi Padre. Pero los benditos del Padre, ¿sabe qué hacen? Dan de comer al hambriento, dan agua al que tiene sed, dan ropa al que necesita ropa. Y esa es una reprensión para nosotros, porque nosotros somos muy egoístas. Nosotros muy poco estamos a la generosidad. Nosotros pensamos más en nuestras cosas. Ahora, vamos a ganar el favor de Dios. Vamos a suponer que tenemos a alguien acá desnudo, con hambre, y al dar eso ganamos el favor de Dios. Dios, mire, cuéntame eso ahí en el libro de la vida. Mire, ya le di de comer, ya le di de beber, ya le di ropa. Apúnteme ahí. ¿Ustedes creen que Dios va a actuar y va a decir: qué buen hijo, ese es mi hijo? ¿Ustedes creen que Dios va a hacer eso? Pues Elifaz dice: no piensen así, porque ese es tu deber. Es más, porque fuiste visto con gracia, entonces tú también mira con gracia. Porque fuiste alcanzado en misericordia, por lo tanto ve tú y sé misericordioso. La misericordia que Dios ha desplegado sobre nosotros es la misma misericordia que yo debo mostrar hacia otros. Ese es el punto de Elifaz. Por eso el punto es: ¿hay algo en nosotros que sea provechoso para Dios? La respuesta es no, pero eso no indica que no lo hagamos, porque esa es la consecuencia natural
y haber sido vistos en gracia y misericordia. El Sermón del Monte en sus bienaventuranzas dice: bienaventurado el misericordioso, porque él también alcanzó misericordia. Misericordia quiero. Misericordia quiero. Así que el resultado de la conducta de Job y su manera de proceder llevaron a esta condición según Elifaz. Job, aunque fue formado de esta misma manera, pues Job ahora dice: no, mi castigo no es por lo que tú me dices, Elifaz, ni por lo que me ha dicho Bildad, ni por lo que me ha dicho Jofar. Mi castigo o lo que estoy viviendo tiene un propósito mayúsculo, un propósito superior. Y esa es una de las conclusiones del libro. Si Dios te permite pasar por un momento de crisis y adversidad, al final verás la gloria de Dios. Segundo punto. Recuerden el título del sermón: la insignificancia del hombre frente a la majestad de Dios, frente a la inmensidad de Dios. Segundo punto, pregunta: ¿sabes más que el Dios inmenso? En mi tierra alguna vez me dijeron: ¿usted le va a enseñar a su papá a ser hijos? ¿Entienden qué se quiere decir con esta expresión? O sea, le dicen al hijo: ¿usted le va a enseñar a su papá a ser hijos? Más o menos es la idea acá. ¿Sabes más que Dios? ¿Sabes más que el Dios trascendente? ¿Sabes más que Dios? Y aquí Elifaz hace un planteamiento interesante, hermanos. Dice en el versículo 12: ¿no está Dios en la altura de los cielos? ¿No mira lo encumbrado de las estrellas? ¿Cuán elevadas están? Y dirás tú: ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ven, y por el circuito del cielo se pasean. Hay algo en teología que se llama la trascendencia de Dios o la inmensidad de Dios. Y la pregunta de Elifaz para Job es: ¿acaso sabes más que el Dios trascendente? ¿Sabes más que el Dios que está por encima de todo? El Dios que no tiene límite alguno. Cuando se le iba a construir el templo al Señor, las preguntas del Señor para Salomón fue: si los cielos, Salomón dice, los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿acaso tú vas a estar en una casa como esta? Así que la infinidad, la infinitud de Dios puede también contemplarse mirando las estrellas, mirando la grandeza de su poder que no tiene alcance alguno. Pero lo que Elifaz busca acá es indicarnos: ¿acaso somos más sabios que Dios? ¿Acaso pretendemos saber más que Dios? ¿Pretendemos ser mucho más sabios que Dios? Y la respuesta, ¿cuál es? No. Porque el hombre envanecido, el hombre que profesa ser sabio en sus razonamientos, queriendo ser más sabio de Dios, Pablo nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, que termina siendo necio, mis hermanos. Versículo 15: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo? ¿Sabe a dónde lleva la arrogancia del hombre, siendo tan finito, siendo tan corto de días y hastiado de sinsabores? ¿A dónde lleva a un hombre pensar de esta manera frente a Dios? ¿A dónde lo lleva? A la destrucción. El profeta Isaías dice: deje el hombre impío sus caminos y el hombre necio sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Sabe qué necesita la sociedad de nuestros días? Volver su corazón a Dios,
con sencillez y humildad de corazón. ¿Sabe qué necesitamos ver en la iglesia nuestra? Hombres y mujeres sencillos, humildes. Como dijo el Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, que soy sencillo. Pero los hombres a los cuales está haciendo referencia Elifaz es a los hombres que fueron cortados en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Es probable que sea el tiempo del diluvio, cuyo fundamento fue un río derramado y está en pregunta. ¿Y qué se decían en aquella cultura, en aquella sociedad? No necesitamos a Dios. Dios, apártate de nosotros. No queremos nada con el Omnipotente. Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo: fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. ¿Qué nos dice el texto, amados hermanos? ¿Qué nos dice con bastante claridad? De Dios, y más que de Dios, se requiere pedirle a Él y rogarle a Él que nos dé su sencillez, que nos dé de su humildad. Él dice en su palabra, en el Salmo 134, que Dios resiste a los soberbios. ¿Y a quién da gracia? A los humildes, a los que miran el cielo y solo saben bajar su cabeza, a los que, como David dice, cuando veo tus cielos, la luna y las estrellas, obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y para que el Hijo del Hombre le visite? ¿Quiénes somos? Somos hombres y mujeres vistos por la gracia de Dios. A pesar de que Dios había llenado de bienes la generación de aquellos días, su rebeldía, su pecado, su soberbia, su arrogancia los llevó a la destrucción. Así que Elifaz le indica a Job que el tiempo del diluvio no vivían felices, ni murieron en paz, sino que fueron destruidos violentamente. Además, lo mismo ocurrió con la destrucción de Sodoma. Por lo tanto, Job no tenía la razón en su último análisis, según lo que plantea Elifaz. Elifaz mira el asunto como un debate de carácter legal y nos plantea lo que nos plantea todas las escrituras, amados hermanos. Nos plantea el destino de los justos y la senda de los pecadores. Y esa es una pregunta que tengo antes de entrar a mi tercer punto. ¿Tiene claro su vida cristiana? ¿Es claro para usted el Evangelio? Yo le pregunto otra vez. ¿Para usted es clara la vida cristiana? ¿Es claro el camino del Señor? ¿Es claro el Evangelio? ¿O usted tiene dudas? Porque si tiene dudas, entonces la recomendación de Elifaz es: reconcíliate con Dios. Ven en esta mañana en arrepentimiento y fe. Versículo 21, y ese es mi tercer punto. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Él. Versículo 21, vuelve ahora en amistad con Él. Job tenía la amistad con Dios hace mucho tiempo. El que no sabe es Elifaz, pero muchos de nosotros es probable que estemos en enemistad contra Dios. Y le quiero citar uno de los textos más terribles de la Biblia, en el cual Dios le dice a usted que si usted está sin Cristo en su corazón, si usted está sin Cristo en su vida, tarde que temprano, hermanos, Dios a usted lo va a destruir. Anote la cita bíblica. Romanos capítulo 5, versículo 10.
Sin Cristo, Dios es tu peor enemigo. Anote la cita, Romanos capítulo 5, versículo 10. Sin Cristo, Dios es el enemigo más terrible que usted puede tener. Un enemigo al cual usted nunca va a derrotar. Dice, porque si siendo. ¿Qué dice el texto? Porque si siendo enemigos. ¿Qué hizo Dios? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Solo hay una esperanza para ser librado. Solo hay una manera para volver nuestro corazón en amistad contra Dios. Solo hay una manera para que tengamos paz. Solo hay una manera para que el verdadero bien esté sobre nuestra vida. Solo hay una manera, hay una forma para que las palabras de Dios ahora entren a morar a mi corazón. Solo hay una manera. Y es la provisión misma de Dios. Y la provisión de Dios fue Jesucristo. Por eso la recomendación de Elifaz es: vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Dios ordena en esta mañana arrepentimiento, hermanos. Hermanos, es muy serio. Versículo 23: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. En la versión histórica de la Septuaginta dice así: si vuelves al Todopoderoso tu corazón, la aflicción de tu familia no vendrá. No sé si entienden lo que dice la Septuaginta. Lo que está diciendo es: mira, si tú como hombre de Dios que diriges tu casa, hablándole Elifaz a Job, pero hablándonos a nosotros, dice: si ustedes vuelven su corazón a Dios, entonces la aflicción en tu familia no será. Algo así como algunos citan aquí al carcelero de Filipos. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Qué se le dijo al carcelero de Filipos? Cree en el Evangelio y serás salvo tú y toda tu casa. Es más o menos la idea aquí. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos de Ofir, el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Estos aspectos que trata Elifaz corresponden a la justicia retributiva de este mundo. Sin embargo, hermanos, eso que Elifaz dice: mire, vas a tener oro, plata, eso no es mensaje de la prosperidad, vas a tener riqueza. Eso es allá en el Antiguo Testamento, porque recuerden que allá se cree en la justicia retributiva. Pero en nuestro ahora, en nuestro tiempo, si tú crees a este glorioso en el Evangelio, hoy vienes de todo corazón y entregas tu vida al que murió en la cruz, a Jesús de Nazaret, crees a Él, entonces la Biblia nos dice que para el que cree en Jesucristo habrá un lugar donde las calles son de cristal. Habrá un lugar donde las calles son de oro. Habrá un lugar donde la gloria del Cordero lo llenará todo. Porque este es un asunto de la gracia de Dios. Este es un asunto de la misericordia de Dios. Vuélvete ahora, en esta mañana, al Todopoderoso. Confía en Él y Él hará. Porque entonces
te deleitarás en el Omnipotente. Mira, amado hermano, nosotros buscamos los placeres de esta vida, buscamos los deleites de esta tierra, pero quiero decirle que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso es efímero y pasajero. El mejor deleite, el mejor placer, la mayor bendición de nuestra alma y nuestro único y suficiente bien se llama Jesucristo, porque siempre en Jesucristo, en su presencia, vamos a encontrar delicias a su diestra desde ahora y para siempre. Encontrarás y te deleitarás en el omnipotente Dios. Alzarás a Dios tu rostro, le mirarás, y los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dios nos concede la bendición de que por gracia le miremos, como Moisés, que se sostenía mirando al invisible. Versículo 27, orarás a Él, y Él, hermanos, orarás a Él, y Él te oirá. Atento están los ojos de Jehová para mirar a los suyos, sus oídos prestos para escuchar a su pueblo. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. ¿No vale la pena vivir para Cristo, hermanos? ¿No vale la pena vivir para Dios? O dígame en esta mañana que hay algo mejor que Cristo en esta tierra. Voy a hablar de un filósofo, Nico. Su nombre es Friedrich Nietzsche. Y hace unos días hablaba con una persona y yo le decía, usted me pone de ejemplo un promiscuo, una persona viviendo de una manera tan terrible. Su nombre es Frederick. Eso fue el que dijo, Dios está muerto. Ese fue el que dijo eso. Yo le dije, no, o sea, ponga por ejemplo, aquí en Colombia hay muchas personas mejores. Y pensar que muchos cambian a Cristo por este tipo de pensamientos. Obviamente vale la pena estudiar, pero hay un conocimiento superior, hay un conocimiento mejor, hay un conocimiento mucho más excelente, hay un conocimiento mucho más grande, y es el conocimiento del Hijo de Dios. Versículo 28. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre todos tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos será librados. Queridos hermanos, ¿saben quién puede entender el Evangelio? ¿A quién puso como ejemplo el Señor para que pudieran entender su mensaje? ¿Sabe a quién puso de ejemplo? A los niños. Un niño entiende el Evangelio porque un niño entiende con sencillez. Un niño no se pone a preguntar si sí, si no, sino que lo entiende como sencillamente cree. Así es que Dios nos pide que creamos. Y la Biblia dice, al final, que Dios salva a los que creen humildemente, a los que creen con sencillez de corazón. Ese es el mensaje de Elifaz. Un Dios grande, un Dios majestuoso, un Dios que trasciende, pero que un día se hizo hombre, al cual por medio de la cena
celebramos en esta mañana. Ese Dios grande, majestuoso, se hizo como uno de nosotros para venir a salvarnos y llevarnos cuando Él prontamente regrese. He aquí, vengo pronto. Amístate con Él. Y cito las palabras del proverbista: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo. Hoy reconócelo. Hoy 10 de junio, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pongámonos en pie y pasamos a participar de la cena del Señor en esta mañana. Incline su rostro ahí de pie donde usted está. Padre, te damos gracias, Señor amado. Bendito Dios para siempre. Porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Porque para siempre, oh Dios, es tu gracia y tu bendición, Señor amado. Bendito, Señor, gracias. Alabamos tu nombre, Señor, y te exaltamos, Dios mío. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias por el amor con que tú nos has amado. Perdona nuestras ofensas, perdónanos porque no somos fieles, Señor. No somos honestos, no somos coherentes. Es más, actuamos locamente, dice tu palabra. Mas tú, Señor, nos has mostrado tu misericordia. Mas tú nos has mostrado tu amor, Señor. Mas tú, Señor, todos los días nos muestra esa gracia inmerecida, esa gracia que es sublime. Nos envuelves con ella, Señor. Gracias te damos. Bendito Dios para siempre.